nuevamente, que Dios les bendiga, que Dios sea el poderoso alrededor de ustedes, cuidando de ustedes y dándoles la fuerza y el poder que necesitan para vencer. Esta es una continuación del devocional anterior con el que iniciamos este tema, la lucha espiritual del creyente. En el devocional anterior tomamos Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Hoy continuamos en el mismo capítulo, solamente que del versículo 14 al 18. Dice la Escritura: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vuestros vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el devocional anterior considerábamos que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha como hijos de Dios no es contra fuerzas naturales o humanas, es eminentemente espiritual. También consideramos lo que dice el versículo 12, cómo detalla la Escritura las jerarquías, la estructura de poder diabólico contra los que luchamos. Hoy nos ocupamos de nuestro equipamiento espiritual para poder enfrentar y vencer la lucha espiritual. Dice el versículo 14, estad pues firmes. De esa manera vivimos la vida. No hay otra forma de poder sobrevivir en esta tierra, en esta vida, si no nos mantenemos firmes. Qué curioso es que este término, esta palabra firmes, la usan los militares en el ejército. Una de las órdenes y declaraciones que dan los oficiales a sus subalternos es firme. Creo que lo escucharon bien. Aquí dice que nos paremos firmes. Firme es algo y alguien que está cimentado profundamente y que se mantiene erguido, que se mantiene estable, que permanece. Eso es estar firmes. También detalla aquí en este versículo de Efesios 6:14, ceñidos los lomos con la verdad. La verdad es la doctrina de Cristo. Cristo es la verdad. En Juan 14:6, Jesús se declara como la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos apartarnos de la verdad. Al apartarnos de la verdad, hemos sido vencidos por el engaño, por el error. Hermano, hermana, no dejes de creer en lo que dice la Escritura, en el evangelio verdadero y pleno. En este tiempo final, como parte de los ataques de las fuerzas del demonio para arrastrar a la gente, para asesinar a millones de cristianos, es el error, el falso evangelio y otras sectas y doctrinas diabólicas. Pero tú debes mantenerte en lo que has creído, en el evangelio que está en los evangelios, en el Cristo que murió y resucitó por nosotros, pero también en el Cristo que demanda conversión, arrepentimiento, santidad, temas de los cuales ya no se habla hoy en día. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñirse los lomos se refiere al cinturón que los militares usan para apretar bien su cuerpo, su uniforme y toda la indumentaria y los elementos de guerra que utilizan en los cinturones. Eso es ceñirse con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la rectitud con la que vivimos nosotros, la integridad. En este tiempo en el que los valores de la fe y los valores naturales que Dios nos dio se desmoronan, nosotros tenemos que mantenernos íntegros, rectos en la verdad. En el versículo 15 nos sigue hablando acerca de nuestro armamento espiritual, porque por eso dice el versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura espiritual. Estamos detallando nuestro equipamiento, nuestra armadura espiritual. Primero es el cinturón de la verdad, que es Cristo Jesús.
y en Él debemos mantenernos. Él es nuestro capitán, Él es nuestro general, al cual obedecemos. En el versículo 15 habla de calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, las botas del militar cristiano, del creyente verdadero, que cubren los pies del soldado para ir a la batalla. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que caminemos como hijos de Dios, que caminemos en la senda del Evangelio, en el camino que Jesús mismo es, según siempre Juan capítulo 14, versículo 6. El versículo 16 detalla otra arma, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo lo sabemos, es esa protección que el soldado lleva en su pecho, cubriendo su parte frontal abajo del tronco de la cabeza hasta su cintura, para que los dardos, los disparos, las flechas, las lanzas se estrellaran contra el escudo y no causaran daño al soldado. El escudo de la fe, siempre la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí la fe no se trata de una fe para hacer hazañas o milagros, sino la fe que nos da convicción, la fe de Hebreos 11:1, que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el escudo nuestro, la fe en Cristo Jesús. Y es que Cristo es tres cosas para nosotros. Número uno, Cristo es el primero, Cristo es el centro y Cristo es el todo. Ese es el escudo que nos protege contra las armas, contra los disparos, contra los dardos de fuego del maligno, dice la palabra de Dios. La fe es la que nos blinda, nos protege, nos sirve de ese escudo protector contra todas las acechanzas del enemigo, contra todo armamento, contra todo disparo que el diablo lance contra nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida. Por eso el creyente debe hacer lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe permanecer leyendo la palabra de Dios, meditándola, estudiándola y aplicándola a su vida. Porque en la palabra de Dios es que encontramos toda la fuente de fe para nuestra vida. Ese es el escudo de la fe. No la doctrina de un hombre, no la doctrina de una religión, sino la doctrina de Cristo. Los apóstoles a la doctrina de Cristo le llaman la sana doctrina. Ese es el escudo de la fe. Todo el conocimiento que tenemos, no humano, no filosófico, no natural o cognitivo o intelectual, sino el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento espiritual. Ese debe ser tu escudo. Por lo tanto, cada vez que leas más la palabra, que la estudias, que te sientas a aprender de ella en las enseñanzas, en estos devocionales. Nosotros como Parousia Virtual estamos preparados para poder compartir con ustedes enseñanzas, predicaciones en vivo, nuestros cultos de cada domingo. Parousia Virtual existe para hermanos y hermanas o personas que tienen algún motivo muy entendible, razonable, que no pueden congregarse físicamente en una iglesia local, pero que pueden ser parte de un ministerio, de una congregación como esta. Sigue diciendo el apóstol Pablo sobre el armamento espiritual nuestro, las armas que debemos portar nosotros todos los días. En el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación se refiere al casco, a ese instrumento que porta todo soldado en la batalla. El casco que le protege también, igual que el escudo, de todo disparo, de todo dardo del maligno que quiera atentar contra la vida de un creyente. El yelmo de la salvación también se refiere al discipulado, a la enseñanza, a tener la palabra de Dios en todo nuestro ser, en nuestro pensamiento y en nuestra boca para poder protegernos y defendernos contra todo ataque maligno. La otra arma es lo que dice el versículo 17 en la segunda parte. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora mismo te la muestro.
Esta es la espada del Espíritu. Es que la palabra de Dios es una portentosa arma contra el enemigo, contra los demonios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, dice la palabra. En Mateo capítulo 8 dice que Jesús con la palabra echó fuera a los demonios. En el Salmo 107:20 dice la palabra, envió su palabra y los sanó. En Hebreos siempre, capítulo 1, dice que por esta palabra Dios hizo el universo. Por eso en ella nos fundamentamos. Termina el apóstol Pablo hablando de la armadura del creyente. En versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. La oración es una poderosa arma para poder librar esta lucha espiritual que vivimos a diario, pero que a veces se intensifica, se pone fuerte, pero necesitamos enfrentarla con oración. Y aquí dice algo interesante, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración. Como en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice el mismo apóstol Pablo. Orar sin cesar. Jesús habló también de orar en todo tiempo, porque la oración es la respiración que sostiene vivo al cristiano. El creyente que no ora se muere y el creyente que no ora está desarmado completamente. Hagamos un repaso rápido sobre cuál es nuestro armamento espiritual para poder pelear esta batalla y ganarla en el nombre de Jesús. Primero, nuestro cinturón espiritual, Cristo Jesús, que es la verdad. Luego, la coraza de justicia, que es la santidad, nuestra forma de vivir, el testimonio. Las botas del soldado espiritual, vivir anunciando el evangelio y caminar en Cristo Jesús, el escudo de la fe, que se forma con las convicciones, los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. El escudo de la fe es la doctrina de Cristo, el yelmo de la salvación, las convicciones también que extraemos y que nos sostienen, que nos protegen, que guardan nuestra mente, nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. También la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la oración. Un soldado en lo natural no puede solo vestir un uniforme. Este que yo estoy portando solo es una ilustración nada más. Un verdadero soldado camina todo su armamento, como esta palabra que dice toda la armadura de Dios. Ánimo, en esta lucha no estamos solos. El Todopoderoso está con nosotros. No hay excusa para desanimarse, para retirarse del ejército de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Terminamos con oración. Señor Jesucristo, gracias por darnos el privilegio de ser parte del ejército espiritual en esta tierra, de tu reino. Y gracias, Señor, porque eres tú el que nos das la victoria en todo tiempo. Y aquí nos has instruido por medio de tu palabra a poder tomar toda la armadura de Dios. Bendigo en tu santo nombre a cada soldado creyente, hombre y mujer, que es parte de tu reino, de tu ejército santo, para que reciba fuerza, poder y victoria en el nombre de Jesús. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp
504-9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.